la ascensión y caída de Julio César. En el vasto imperio romano, en tiempos de conquistas y ambición desmedida, surgió una figura que cambiaría el curso de la historia, Julio César. Nacido en el 100 a.C., en una familia patricia de Roma, César no fue simplemente un político o un general, fue un hombre cuya astucia, valentía y ambición lo llevaron a un poder sin igual. Su vida está marcada por victorias en batallas épicas, traiciones en los pasillos del Senado y, finalmente, por una tragedia que demostraba los peligros de la lucha por el poder absoluto. Esta es la historia de cómo un hombre ascendió al poder de Roma, desafió a los dioses y a los hombres, y, en última instancia, pagó el precio de su propia grandeza. La ambición y el ascenso. Desde temprana edad, Julio César mostró un notable deseo por el poder. Su carrera comenzó como abogado y militar, pero fue en el campo de batalla donde realmente destacó. Como comandante en la conquista de las Galias, su genio militar y su capacidad para inspirar a sus tropas lo hicieron famoso en toda Roma. A medida que sus victorias aumentaban, también lo hacía su poder. Pero César no solo conquistó territorios, también conquistó corazones y mentes, ganando popularidad entre el pueblo romano. Sabía que el apoyo de las masas era tan crucial como el poder del ejército. El triunvirato y el camino al poder supremo. En 60 a.C., César formó un pacto con dos hombres poderosos, Pompeyo, el general victorioso de Asia, y Craso, el hombre más rico de Roma. Juntos formaron el primer triunvirato, una alianza secreta que les permitió controlar los asuntos políticos de Roma. Con el apoyo de Pompeyo y Craso, César fue elegido cónsul y, posteriormente, nombrado gobernador de las Galias. Durante esta época, sus campañas militares fueron tan exitosas que su poder se hizo incontestable. Sin embargo, el poder de César también generó tensiones con sus aliados. Pompeyo, celoso de la popularidad de César, rompió la alianza, mientras que Craso murió en una campaña militar. La ruptura con Pompeyo llevó a César a una lucha de poder directa con su antiguo amigo. El cruce del Rubicón, la guerra civil. En 49 a.C., cuando el Senado romano, que temía el creciente poder de César, le ordenó que regresara a Roma sin su ejército, César tomó una decisión trascendental. En lugar de retirarse, cruzó el río Rubicón con sus legiones, una acción que significaba un desafío directo al Senado y que desató una guerra civil. La suerte está echada, dijo al cruzar el Rubicón, sabiendo que su destino estaba sellado. La guerra civil entre César y Pompeyo se desarrolló por varios años, y aunque Pompeyo tenía más recursos y apoyo de la élite romana, César prevaleció, derrotando a su antiguo aliado en la batalla de Farsalia en 48 a.C. Tras su victoria, César se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. El dictador perpetuo. A medida que su poder crecía, Julio César fue nombrado dictador en varias ocasiones, pero lo más significativo ocurrió en el 44 a.C., cuando fue declarado dictador perpetuo, un título que le otorgaba el poder absoluto sobre Roma y sus territorios. Aunque la mayoría de los romanos disfrutaban de la estabilidad y las reformas que trajo César, muchos senadores y antiguos aliados comenzaron a ver su creciente poder como una amenaza a la libertad de la República Romana. En este contexto, César comenzó a hacer reformas que iban más allá del ámbito militar, reorganizando el calendario, distribuyendo tierras a los veteranos y promoviendo reformas sociales. Sin embargo, su concentración de poder y su título vitalicio generaron desconfianza. Para muchos, César estaba en el camino de convertirse en un monarca absoluto, algo que iba en contra de los ideales republicanos de Roma. La traición y la muerte. El 15 de marzo del 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo, César fue asesinado por un grupo de senadores romanos, liderados por Casio y Bruto. A pesar de ser considerado por muchos como un traidor a la República, para otros, César había sido una figura salvadora que había traído paz tras años de guerra civil. La famosa frase de César al ver a Bruto entre los conspiradores, «Et tu, Brut? Tú también, Bruto», refleja la tragedia personal que acompañó a su caída, el fin de una era de ambición desmesurada y el costo humano de las decisiones políticas. Por eso, la historia de Julio César es una de las más grandes tragedias de la historia romana, y ofrece profundas lecciones sobre el poder, la ambición y la traición. Primero, nos recuerda que la ambición desmedida puede llevar a la grandeza, pero también a la ruina. César, al perseguir incansablemente su ascenso al poder, ganó el control absoluto de Roma, pero no pudo prever las consecuencias de su propio éxito. Su deseo de convertirse en el líder eterno de Roma fue visto como un peligro para la república que había jurado proteger. Segundo,
enseña que la lealtad y la confianza son fundamentales en el ejercicio del poder. César fue traicionado por aquellos en quienes confiaba, incluyendo a Bruto, quien era como un hijo para él. La traición fue el precio de la centralización del poder en manos de un solo hombre, y demostró que, en el juego político, la desconfianza y la ambición pueden generar alianzas rotas y conspiraciones fatales. Finalmente, la historia de César también nos advierte sobre los riesgos de tratar de transformar una república en un régimen autocrático. A pesar de sus reformas y victorias, la acumulación de poder en una sola figura desestabiliza el equilibrio que debe existir en cualquier sistema de gobierno. El asesinato de César, lejos de salvar a Roma, desencadenó más guerra civil y el eventual ascenso de otro emperador, Octavio, quien consolidó el Imperio Romano, pero ya sin los ideales republicanos que César había querido preservar. En conclusión, la vida de Julio César demuestra que la búsqueda desenfrenada del poder absoluto puede traer consigo tanto gloria como tragedia, y que el liderazgo, cuando no se equilibra con sabiduría, puede llevar a la caída de quienes lo ejercen.